La semana pasada el pastor Santi nos estaba hablando sobre los jueces de la Biblia, y hemos ido en un recorrido. Y parte de las cosas que aprendimos a través de los jueces fue que había un proceso que había comenzado de hecho desde el principio. El proceso en el que había un juez establecido, había orden, había obediencia, había temor del Señor en el pueblo y respeto. Entonces, tan pronto el juez envejecía, lo que sucedía es que el pueblo comenzaba a desviarse del Señor, hasta que completamente el juez había pasado o había muerto, y el pueblo decidía volver a adorar a los diferentes dioses de las diferentes tribus que estaban a su alrededor en Canaán. Luego de eso, Dios permitía que un enemigo los tomara y los atacara o les diera una lección, y de eso se levantaba un nuevo juez que ayudaba al pueblo de Israel a regresar nuevamente a los brazos de Dios, a reconocer el poderío y la alabanza y la adoración hacia Dios, y el pueblo se enderezaba, volvía a tener temor de Dios, se deshacían de todos los ídolos y prosperaban, y volvía el ciclo. Se volvía anciano el juez, y tan pronto eso pasaba, el pueblo comenzaba a desviarse. Y yo tengo una teoría, tal vez una opinión, de por qué pasa esto, porque nosotros lo vemos también en nuestra familia. Y es la siguiente, que cuando los muchachos jóvenes van creciendo, ven a los ancianos adultos y dicen: tú estás viejo, no sabes lo que estás hablando. Especialmente cuando se trata sobre actos como tipos religiosos. Entonces el pueblo empezaba a pensar: ok, estamos avanzando, somos más modernos, ya no hay que escuchar a este anciano, vamos a hacer lo que queremos. Y terminaban nuevamente en desviándose del camino, para luego retornar más adelante, y el ciclo continuaba. Pero este ciclo llegó a un punto en el cual había el último juez llamado Samuel. Y de aquí es donde parte lo que vamos a hablar hoy. Samuel era un juez muy reconocido, un juez muy grande en cuestión de la historia de Israel. Y Samuel, si has escuchado un poco de la historia, fue uno de los que fue agraciado de escuchar la voz directamente de Dios. ¿Okay? Y Dios lo llamó al ministerio, y lo llamó principalmente porque la persona que estaba ejerciendo el liderazgo de juez, no era juez, pero él estaba ejerciendo el liderazgo porque no había juez en ese momento, era el sacerdote llamado Elí. Y lo que sucede es que el manto de liderazgo iba a pasar a los dos hijos de Elí, pero esos dos hijos se desviaron del camino, como individualmente toda esta cultura ha hecho por cientos de años hasta este punto. Y empezaron a desacrar el tabernáculo, y empezaron a desacrar la religión judía en aquel momento. Y Dios tomó la posición de apuntar a Samuel luego que los dos hijos fallecieron. Y cuando pasó esto, Samuel dirigió el pueblo de Israel con justicia, lo dirigió a acercarse al Señor. El temor del Señor regresó una vez más al pueblo de Israel. Pero sucedió que Samuel se volvió anciano.
Y quiero que me acompañes en 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8 para ver qué sucedió con él cuando él se volvió anciano. Porque vemos este patrón nuevamente que cada vez que se volvían ancianos, ¿qué pasaba? Se alejaban del Señor. ¿Ok? Y en el capítulo 8 vamos a leer del verso 1 al 10 y luego vamos a leer el verso 19 al 22. Y dice así: cuando Samuel entró en años, o sea, se puso viejo, dice, puso a sus hijos como gobernadores de Israel. ¿Qué pasó con Elí? Lo mismo, ¿ok? Y la sede de ellos era Beerseba. Entonces el hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. ¿Les parece familiar? Y dice, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. No es nada nuevo que hayan corruptos en la política. Están ahí. Están ahí. Mira qué dice. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Rama para hablar con Samuel y le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Ahora, ¿qué forma de comenzar una conversación? Estás viejo, no sabes que estás tomando las decisiones incorrectas. Y dice, mejor danos un rey que nos gobierne como todas las naciones. Y vamos a detenernos ahí por un momento. Y luego vamos a seguir. Pero dice, lo voy a repetir porque esto es bien importante. Mejor, danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Ahora, para entender lo que ellos están diciendo con ese reclamo, tenemos que entender la historia que ha pasado hasta este punto. ¿Ok? En los mensajes anteriores hablamos de qué? Hablamos de que ellos estaban distribuidos en tribus, ¿cierto? Fueron bajo el gobierno de Faraón cuando José era parte del reinado. Y se sometieron a ellos, le dijeron, si nos permites vivir aquí, seremos tus siervos o servidores. Lo que ellos no sabían es que la palabra que ellos echaron, la tomaron tan en serio que se convertirían en esclavos. Y cuando salieron del reinado de un faraón, un pueblo de Israel, Dios les dice, yo voy a ser su gobernante. Yo voy a ser el que les voy a dirigir. Van a ser una nación dirigida por Dios. Esa es la promesa cuando salen a buscar la tierra prometida y abandonan Egipto. Ellos conocían, la gente que salió de Egipto conocía lo que era estar bajo el reinado y la decisión de un rey o un faraón. Las consecuencias que traían, los resultados. Pero tenemos que entender que esto es muchos años después. Cuando digo muchos años, estamos hablando 300 años aproximadamente a 400 años luego. Las cosas se olvidan con el tiempo. ¿Cuántas mujeres cuando tuvieron su primer niño dijeron, no lo vuelvo a hacer? Porque las cosas se olvidan con el tiempo. De la misma manera, el pueblo de Israel había olvidado que era estar bajo el dominio de un hombre contrario bajo el dominio de un Dios. Lo habían olvidado. Y en aquel momento habían reyes para cada segmento de tribus. Estaban los filisteos, estaban los madianitas, habían un montón de otros cananeos, hasta bajar a Egipto sin contar Siria y todo lo que les quedaba al norte. Entonces, todos había una ley de reinado, excepto ellos. Ellos tenían
la libertad de básicamente hacer lo que les daba la gana, y es lo que habían hecho hasta ese punto. Dios les decía, no hagan esto, van a tener esta consecuencia. Pero hasta ahí. Hasta este punto no había nada adicional. Dios no iba y le decía, si no me obedeces a la fuerza, te voy a quitar tus tierras y me las voy a quedar yo. No les decía eso. Dios les decía las consecuencias de su pecado. Te va a pasar esto. Pero Dios no se apropiaba y les decía, si no me puedes traer mis ofrendas, eres mi esclavo. Y en aquel momento, a lo mejor para nosotros eso suena raro, pero en aquel momento eso era algo muy grande. Porque ellos tenían la seguridad de que tenían libertad de tomar sus propias decisiones sin que alguien les obligara a hacer lo que quisieran. Pero a este punto, ellos observaran y veían o pensaban que seguir a un Dios no les daba tanto poder como seguir a un hombre. O al menos eso aparentaba. Y ellos lo que deciden es observar qué estaba haciendo sus vecinos y decir, yo quiero ser como ellos. Porque parece que les está yendo mejor. De la misma manera nos pasa a nosotros, como creyentes o hijos de Dios, que observamos y miramos a veces a nuestro alrededor y decimos, ¿por qué les va bien a ellos? ¿Por qué les va bien a aquellos? Yo quisiera hacer esto. A veces hasta con el pecado mismo. ¿Por qué Dios no los castiga si ellos están haciendo esto? Yo quisiera hacerlo, pero Dios me va a castigar, entonces no puedo hacerlo. Yo me detengo. Digo, tú no dices eso en voz alta, pero lo piensas. Porque en voz alta dice, no, él está mal. En voz alta señalas. En Puerto Rico había un dicho que mi mamá utilizaba mucho cada vez que nosotros como hijos peleábamos o discutíamos. Decía, tú apuntas un dedo, pero 4 te apuntan a ti. Siempre nos decía eso cada vez que estábamos diciendo, ¡fue ella! Y la realidad es que el acto de señalar, de comparar, usualmente habla más de uno mismo que habla de la otra persona. Y ellos están ahí, como un pueblo, señalando el pueblo a los otros pueblos, pero realmente lo que están diciendo y la señal que está retornando a ellos está diciendo, yo prefiero a un hombre que a Dios. Eso es lo que están diciendo cuando dice, queremos ser como todas las naciones. Y vamos a continuar. Dice, cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Ahora, Samuel lo tomó personal. Porque ¿quién era el líder? Él. Personalmente, él dijo, probablemente, yo soy el líder, mis hijos son los futuros gobernantes y me quieren quitar la dirección a mí. Ahora, eso no suena muy espiritual. Esto suena como que a Samuel ya se estaba acostumbrando al poder y no lo quería soltar. O tal vez era una acción de futuro. Estaba pensando, si le quitan esto a mis hijos, ¿qué van a tener ellos? Si como gobernante, pues, va a tener el poder de elegir sus tierras, sus hijos van a estar en las mejores educaciones, vamos a tener la mejor comida de la cosecha. Como padre, tal vez él se puso un poco molesto. Y mira, dice que se puso a orar. Y el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad ellos no te están rechazando a ti. En otras palabras, esto no se trata de ti, Samuel. Esto no se trata de ti. Igualmente en nuestras vidas,
tenemos que entender que no se trata de nosotros mismos. Esto no se trata de ti. Dice, sino a mí. Dice, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Nos quieren. ¿Y qué sucede? A ti te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Mira qué interesante. Lo que hemos estado hablando es que ha habido un patrón, ¿cierto? Y Dios lo sabe. El pueblo no se ha dado cuenta, tal vez no le ha prestado ningún tipo de interés, pero Dios sabe. Imagínense el sentimiento de tú das lo mejor y constantemente te están rechazando, constantemente te están dando la espalda, y aún así tú sigues insistiendo. Ok, vamos a intentarlo de nuevo, una segunda oportunidad. Ya a este punto, 300, 400 años luego, las oportunidades habían sido 70 veces 7. Y Él lo está queriendo decirles desde este punto. Él dice, esto no es nuevo. Desde que los saqué de Egipto es la misma cosa. La realidad es que ellos siempre han querido ser gobernados de la manera que han sido gobernados. Y dice, me han abandonado por servir a otros dioses, así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlo. Adviérteles. Muy interesante, porque esto es lo que ha hecho Dios desde el principio. Él está diciendo, si haces esto, te va a pasar esto. ¿Qué es eso? Una advertencia. Si pasa esto, esto es lo que te va a pasar. Advertencia. Cuidado. Como padre o madre, nosotros entendemos esto, pero como hijos sabemos lo que es ignorarlos también. Porque la realidad es que nosotros como humanos pensamos que la sabemos mejor que nadie. Y el pueblo de Israel no fue una excepción. Y Dios les decía, hijo, hija, no hagas esto. Y allí que iban, hacían esto. ¿Y qué pasaba? Las consecuencias. Y a este punto le está diciendo, si eso es lo que ustedes quieren, ok. Le dice a Samuel, adviérteles. En otras palabras, ya a este punto Dios está cansado de decirles advertencia. Entonces le dice, es más, hazlo tú. Yo ni quiero hablar con ellos. Adviérteles. Y dice, entonces Samuel se comunicó el mensaje del Señor a la gente que estaba pidiendo al rey. Él fue y se lo dijo. Estamos en el verso 10. ¿Y qué pasó? Vamos a brincar al verso 19 para ver qué sucedió. Luego que Él le da toda la advertencia entre medio, entre el verso 11 al 18, Él le da toda la advertencia detallada de qué le iba a pasar, que iban a perder sus derechos, que una persona iba a tener la habilidad de controlar sus vidas totalmente, y no solamente eso, tenían que darle impuestos. Ahora, ¿cuántos quisieran no tener que pagar impuestos? No te preocupes, no sales en la cámara. Pero imagínate a un grupo de personas que está tan centrado en sí mismo que dice, no importa, yo pago lo que sea por salir de ti, Dios. Por salir de este sistema de gobierno que a mí no me conviene, según lo que ellos pensaban. Y en el verso 19 dice, el pueblo, sin embargo, no les hizo caso a Samuel, sino que protestó. Ellos no escucharon nada. Ellos estaban tan decididos que no le prestaron atención a la advertencia. Y es normal, es lo que hacemos todos cuando nosotros queremos las cosas de nuestra manera. No escuchamos a nadie, no escuchamos razón. No hay razón, no hay lógica que pueda cambiar mi decisión de elegir lo que yo quiero. Entonces, ¿qué pasemos? Lo mismo que hizo el pueblo, protestaron. Y dicen, de ninguna manera
queremos un rey que nos gobierne, así seremos como las otras naciones. Nuevamente la misma expresión. Yo quiero ser como los demás se ven. Y dice, así seremos como todas las naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Ahora están diciendo que Dios nunca iba frente adelante de ellos. Imagínense qué clase de insulto hacia Dios. Que Dios siempre decía, yo voy delante de ti. De hecho, andaba en columna de nube, andaba en columna de fuego cuando estaban en el desierto. Y ellos están diciendo, Dios nunca ha estado de frente de nosotros, necesitamos a alguien que esté al frente, que represente lo que somos. El pueblo era representado por el poder de Dios hasta este punto. Ahora quieren ser representados por la imagen de un hombre. Un hombre que represente de alguna manera intimidación hacia el otro ejército, liderazgo. Pero la realidad es que los pueblos alrededor tenían más miedo y más temor cuando escuchaban el pueblo de Jehová. Su Dios va con ellos a donde quiera. Si usted busca la historia, cada vez que había una guerra, que el otro ejército llegaba con notificación, decía, podemos atacarlo, pero ellos andan con un Dios. En este punto ellos están diciendo, se acabó, ya no quiero andar con un Dios. Y de igual manera, perdieron el respeto frente a el resto de las naciones cuando esto pasó. Mire, escuche. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor nuevamente. Y el Señor respondió, hazles caso, dales un rey. Como cuando un padre se cansa de dar la advertencia y le dicen, ok, haz lo que tú quieras. Escucha, tú has dicho eso en algún momento. Es más, no me vas a hacer caso, haz lo que tú quieras, ya vas a ver. Esa es la actitud que Dios tiene ahí claramente. Hazle caso, dale un rey. Y aquí es donde comienza la monarquía en la historia de Israel. Y la lista que les pasé en esta hoja, que está allá si quieren una hoja, demuestra todos los monarcas de Israel. Pero la realidad es que tenemos que entender que cuando hacemos expresiones como esta, queremos ser como todas las naciones, queremos ser como esta persona o este grupo étnico, o queremos ser parte de esto, y le estamos dando la espalda a la imagen que Dios nos entregó, vamos a tener consecuencias. Y no solamente eso, nuestra decisión de ignorar la advertencia de Dios traerá consecuencias que van más allá de mí mismo, que siguen mi historia, que afectan el futuro de los que vienen detrás de mí. Y esta decisión afectó ¿a quién? Al pueblo de Israel. Ellos eligieron un rey llamado Saúl. Si has estado en la iglesia o has sido creyente por buen tiempo, has escuchado el nombre de Saúl muchas veces. Especialmente porque persiguió a un hombre llamado David, que es el próximo rey. Pero la realidad es que Saúl no era un hombre malo. Saúl era un buen hombre. Y dice la palabra que era un hombre de hermoso parecer, alto y fuerte. El pueblo lo eligió. Dijo, este será nuestro rey y lo que él diga, eso haremos. Y así fue. Y ese rey los dirigió a guerras que ellos no querían ir. Los dirigió a tomar posesiones de sus propias viñas. Eran viñeros, eran
lugares donde se cosechaban uvas. Y el rey tomó parte de sus tierras, tomó parte de sus posesiones, hizo algunos de ellos siervos y servidores para él y su familia. Y luego pasó que tuvo una caída con Dios. Desobedeció varias instrucciones, especialmente hacia del profeta Samuel directamente, y cayó de la gracia, y Dios tuvo que tomar la iniciativa de apuntar a un segundo monarca llamado David. Y este segundo monarca, luego que Samuel falleció, en el libro de Segunda Samuel capítulo 2, él toma el reinado de Hebrón. Y luego, más adelante, se convierte en el rey de todo Israel. Y hasta el momento pensamos, David, seleccionado por Dios, la palabra lo describe, hombre del corazón conforme a Dios. Una persona que tenía el deseo de servir a Dios, que tenía una experiencia, y pensamos, qué bien. Pero eso aún no les cambió la consecuencia de que eran esclavos de sus decisiones. A las guerras que ahora, David era un guerrero muy fuerte y valiente, era el tipo de persona que ellos estaban buscando cuando mencionaron, queremos un rey, porque Saúl no iba delante de ellos, Saúl estaba detrás. Pero David realmente era un guerrero que iba delante de ellos a la guerra. ¿Okay? Era un hombre temible, con una reputación conocida por toda la región y que conquistó muchos lugares, incluyendo Hebrón, que luego la fortaleza de Sión, que luego se convierte en lo que conocemos como Jerusalén. Y David crea algo que ellos estaban deseando como nación, y es reputación política. Tienen su bandera, que hasta el día de hoy la utilizan, una estrella en el centro con rayas azules, conocida como la estrella de David. Pero la estrella no representa a Dios, representa al rey y al reino ideal que ellos estaban buscando. Un reino dominante con la espada, pero no con la presencia. Y este punto, que se veía un punto importante, ocurre que David tiene una idea de construir un templo. ¿Okay? Hasta ese punto no había un templo, había lo que se llamaba el tabernáculo. Y recuerdan, cuando hablamos de la salida del pueblo de Israel, la razón por la cual hicieron un tabernáculo, porque Moisés iba a conectarse con Dios y abajo estaban adorando un becerro o una estatua de oro. Y la idea del tabernáculo era darles un lugar donde ellos pudieran mirar y pensar, Dios está ahí. No fue la idea de Dios, fue la idea de la idolatría de un pueblo, tener un tabernáculo. Y Dios se lo da para que ellos tengan la abstinencia de buscar otros dioses cuando su líder Moisés no está ahí. Tienen el tabernáculo, pero el tabernáculo tiene una cosa, y es que es transportable. ¿Ok? Ellos lo desmontaban, se movían a cualquier lugar y ahí montaban el tabernáculo, adoraban a Dios. Y la presencia de Dios se movía de un lugar a otro, en términos según lo que ellos creían. ¿Ok? Para su imagen visible, para que la fe de ellos no faltara en Dios. Ahora, no es porque era para Dios, era para los hombres. Y en este punto, los artículos del tabernáculo habían sido robados. David conquista, recupera los artículos. Y se le ocurre la idea de crear un templo. Ahora, ¿por qué él quiere crear un templo?
para que la presencia de Dios permanezca en un lugar. Ahora, eso suena muy espiritual, pero escuche bien qué es lo que representaba esto. Es que para yo encontrar a Dios tengo que ir a este lugar, porque Dios no está en todo lugar. Entonces yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera fuera de eso. Y Dios le dice, no, yo no quiero que me hagas un templo. Pero él insiste. Y nuevamente Dios le dice, ok, eso es lo que tú quieres, hazlo. Pero no lo vas a hacer tú, porque tienes mucha sangre, que lo haga tu hijo. Nuevamente, de un Dios que se movía con su pueblo, ahora lo reducieron a un Dios que solamente podía ser encontrado en un lugar en Jerusalén. Porque nuevamente el mismo espíritu era, ¿quién queremos que vaya a la batalla con nosotros? Nuestro rey, no nuestro Dios. Y están ahí. Crean este tabernáculo. La historia pasa a su hijo Salomón. Primera de Reyes capítulo 1. Es donde la historia de Salomón comienza. Y cuando comienza la historia de Salomón, comienza muy bonita, con mucha sabiduría, porque él le dice, Dios, dame sabiduría para reinar a tu pueblo y a dirigirlo. Y Dios se lo otorga y le da, es más, porque pediste sabiduría, te voy a dar mucho más. Pero ese mucho más lo corrompe. Lo corrompe y ahora le construye la casa a Dios más hermosa que tiene, pero entonces construye otras casas para otros dioses. Y introduce la idolatría que habían estado luchando no tanto tiempo, la introduce nuevamente al pueblo de Israel. Y la diferencia es que en aquel momento ellos tenían una opción de decidir si hacerlo o si no. Ahora hay un rey que les dice, tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo. Y el hecho de que el rey fue el que hizo eso, les daba la autoridad al pueblo, o la obligación al pueblo a seguirlo, porque es su líder. Y esto causa que Salomón se convierta en un anciano que ya no le importa a su pueblo. Ya no le importa lo que está pasando, solo su propio beneficio. Ahora, un hombre que estaba lleno de sabiduría, lleno de todas las bendiciones, termina siendo un hombre corrompido nuevamente por lo que se le había entregado. Escribió tres libros que nos gustan mucho, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y decimos y lo leemos y decimos, wow, qué hombre inteligente. Aún para que veas, el hombre más inteligente puede ser corrompido por las cosas cuando tenemos la mente puesta en nosotros mismos en vez de Dios. Y esa corrupción trae que no solamente haya sido un rey que quitó la obligación, sino fue un rey que añadió carga a su pueblo. Multiplicó los taxes, les quitó más tierras. La palabra dice que su yugo era tan fuerte que el pueblo estaba agobiado. Y luego viene su hijo, porque ya él muere, y apuntan a uno de sus hijos, Roboam. Y el otro hijo salió huyendo hacia Egipto porque tenía miedo de que lo mataran. Otro hijo llamado Jeroboam. ¿Y qué sucede?
Roboam, los ancianos llegan y le dicen: tu padre ha sido muy fuerte con este pueblo. Sé sabio y aliviánanos la carga. Ellos no le están pidiendo ni siquiera que se la quiten. Haznos el peso de los taxes, de las obligaciones que tenemos, de las cosas, de los impuestos, de las tierras y todo lo que hemos. Devuélvenos algo, danos, porque no tenemos casi para comer. Imagínense qué estado estaba el pueblo, en qué estado Salomón lo había puesto. Que el hombre más rico de la historia, pero su pueblo era el más pobre de la región. Temeroso de Dios. Y Roboam escucha a los ancianos y le dice: regresen en varios días, y llama a sus amigos. ¿Y qué debemos hacer? Y los amigos, obviamente porque tienen al rey de lado y todo a su favor, le dicen: no, tienes que demostrarle que eres más fuerte que tu papá. Triplícale los taxes. Quítale más tierras, saca más servidores. Y él, como un rey joven, y deseo de tener tanto poder, lo hizo. Y un hermano astuto vio lo que estaba pasando y regresó de Egipto y le dijo al resto del pueblo de Israel, le dijo: ¿cómo ustedes van a aguantar eso? Si me siguen a mí, yo les voy a bajar los impuestos y yo les voy a hacer esto. Ahora, eso es tremenda campaña política, porque terminó dividiendo el reino, se convirtió en el rey de Israel, Jeroboam, y Roboam se quedó solamente con la región de Judá. 3/4 partes de su reinado los perdió, cuando pudo haberlo tenido todo con simplemente haber sido un poco más flexible. Entonces ahora el pueblo está dividido. 3/4 partes les pertenecen a Israel, 1/4 parte de la región de Canaán le pertenece al reinado de Judá. Y comienza una historia nuevamente que todos la conocemos, cíclica, porque la vivieron. Lo mismo que pasaba con los jueces, es esto, que en esta momento era el líder el que los imponía. Y venía un rey idólatra, imponía la idolatría nuevamente. Y venía un rey temeroso de Dios e imponía a Dios como reinado nuevamente. El pueblo prosperaba de Israel o Judá, o el pueblo iba de mal en peor. Los pueblos, porque eran dos, Israel y Judá, iban de mal en peor. Y el ciclo iba. Y en la gráfica te voy a leer para que vean un poco, y ahí les incluí los versos donde los pueden encontrar, sus historias, si les interesa estudiarlas más adelante. Pero en Judá, el reino se dividió en el año 922 a.C. ¿Ok? Ese fue el año que se partieron entre Roboam y Jeroboam. Y entre el año 922 hacia adelante, en Judá reinó un hombre llamado Roboam, Abiam, Asán, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Ezequías, Manasés, Amón, Josías nuevamente, Jocás, Joacín, Joaquín y Sedequías. O sea, todo este grupo de personas fueron gobernantes. Algunos gobernaron por muchos años, otros gobernaron por pocos. Aquí con el rey Acaz están las historias famosas del profeta Elías y Eliseo. Y todo esto está pasando en un lado, en una pequeña región, Judá. Mientras en el otro lado, en el norte, está Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Sinri, Omri, Acaz,
Josías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Algunos de esos nombres son familiares para algunos. Y luego del reinado de Oseas, en el 722 a.C., el pueblo asirio invade del norte y toma a Israel. Ahora, años después, Asiria empieza en guerra y está perdiendo territorio a un grupo llamado Babilonia. Y Babilonia continúa su conquista hacia el este y luego hacia el sur. Y cuando continúa su conquista hacia el sur, toman ese pedazo y luego conquistan a Judá. En el año 586. Y en ese año comienza lo que nosotros conocemos el exilio. Y vamos a hablar un poco de eso. Bueno, vamos a hablar de eso la próxima semana, del exilio. Así que no voy a entrar en mucho de esto ahora. El punto que quiero llevar hoy y que podemos aprender de esta historia es que cuando ignoramos la advertencia de Dios y queremos ser como las demás naciones, el resultado de nuestra decisión te afectará no solamente a ti, sino todo lo que viene detrás de ti. La decisión que ellos tomaron casi 1000 años o 500 años antes, de la caída y de la entrada de Babilonia, les afectó hasta ese punto. Hasta el punto que la advertencia de Dios era que los iban a gobernar, que le iban a quitar todos y eventualmente iban a caer. 500 años y todavía estaban pagando las consecuencias de una mala decisión. Si la próxima semana vamos a ver cómo el exilio transforma el ideal y el deseo y la esperanza de un pueblo que ya la había perdido en un hombre, pero estaban deseando y anhelando el regreso de un rey.